bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAC S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar de un tema bien importante siempre, pero en este tiempo de crisis económica y causada por múltiples factores, el tema de las finanzas saludables es fundamental. Siempre tenemos que tener orden en nuestras finanzas personales, pero en situaciones como esta es bien importante preguntar, asesorarse bien, pensar bien las cosas, revisar los presupuestos familiares para poder continuar, ¿verdad?, con la vida familiar, con la vida personal de la mejor manera. Y para hablar de ese tema nos acompaña en esta oportunidad Carlos Arguedas Campos, quien es economista de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada, Carlos. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar nuevamente con ustedes aquí. Y qué importante lo que dijiste, porque en efecto hoy en día estamos viendo un conjunto de crisis. La crisis económica financiera que lógicamente afecta lo que digo, la parte de los deseos. ¿Quién no desea una mejor casa, un mejor carro, una mejor calidad de vida? O sea, pero también tenemos por otro lado la crisis de los valores, que es la que realmente tiene que ver con todo lo que es importante. O sea, realmente necesito esa casa, realmente necesito ese carro, realmente necesito esa calidad de vida. O sea, porque el ser humano es más que posesión de bienes. Y lo dijiste, o sea, el entorno es bien complicado hoy en día. Tal vez el primer consejo es que, como hay un entorno muy cambiante, no podemos gastar los ingresos antes de tenerlos con nosotros. Cuando el entorno es estable, yo decía, bueno, yo voy a recibir un dinero por una venta. Entonces anticipaba el gasto porque estaba confiado de que la venta se iba a dar. Pero ¿qué pasa si el que hace la venta tiene un problema en su flujo de caja y no te paga? Ahora, importante, ¿verdad?, que tomemos conciencia primero de que en efecto estamos ante una situación de crisis. No una crisis de esas que la gente dice, es que siempre estamos en crisis. No, o sea, realmente tanto el país como el mundo enfrenta una situación difícil, multifactorial, ¿verdad? Venimos saliendo de una pandemia, estamos en una parte del mundo está en guerra, y hay una serie de otros elementos que han venido sumándose, la crisis de los contenedores y demás, al punto de que realmente el mundo y también Costa Rica se encuentra en una situación económica importante de considerar, por lo crítica que puede ponerse todavía más. No, sí, todavía podría, estamos empezando, digamos, esta nueva etapa. A mí no me gusta llamar la crisis porque es hablar en negativo. Yo digo que estamos en un momento de cambio, es un hipercambio, o sea, lo apuntas muy bien, o sea, el mundo está cambiando, la economía internacional está cambiando, o sea, las dinámicas están cambiando, o sea, la pandemia hizo 3 cosas que cambian nuestra normalidad y eso debería servirnos para cambiar también nuestro consumo. Lo que pasa es que estamos como en un afán desesperado de volver a recuperar algo que ya no vamos a recuperar. Sí. Es más, Heráclito decía que nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque él lo usaba como una metáfora del cambio. O sea, la pandemia algo tuvo que habernos cambiado. Y tiene que cambiar nuestros presupuestos, pero tiene que cambiar primero nuestra jerarquía de gastos. Y esa jerarquía de gastos los expreso muchas veces entre mi necesidad real, las urgentes, las imprescindibles, a lo que son los deseos, que es el gasto superfluo. Yo necesito, digamos, en un hogar que me refugie de la inclemencia del tiempo, que estos días, digamos, hasta el cambio climático que estamos viviendo está afectando mucho a Costa Rica y nos encarecen los productos agrícolas para esos meses. O sea, entonces, pero ¿qué tipo de casa necesito? Necesito pagar realmente una casa de $300,000, o eso es más bien un lujo en una escala de valores de qué es lo que quiero demostrar, ¿cierto? Yo necesito una casa segura, cálida. Necesito más bien un hogar, llenarla con gente que me quiera. No necesito una gran... Pero entonces nuestra prioridad de gastos está muy atinente a los deseos. Pero el mundo cambió en 3 cosas. Primero, los ingresos se han visto afectados porque el mundo laboral está muy revuelto, porque estamos entrando a la economía digital y virtual. Eso quiere decir que muchas personas que antes conseguían ingresos de una cierta dinámica económica, hoy en día no lo consiguen. O sea,
Es más, nuestro país, igual que el mundo, no está creciendo. Nuestro índice mensual de actividad económica estaba en 9.5 y bajó en la última edición a 7.5. Estamos decreciendo. Los economistas, para no hablar mal, decimos que estamos ralentizados, un bajo crecimiento. Pero eso afecta el ingreso de las personas día con día. El otro elemento que cambió importantísimo, o sea, que la pandemia debió habernos hecho más fuertes a lo personal en ese sentido. O sea, no necesitamos tanto para vivir. Debimos haber aprendido un poco de eso. Debimos haber aprendido un poco de eso. O sea, y cambian nuestras prioridades, porque ¿qué es un gasto que hoy en día las familias no pueden dejar de hacer? El gasto de consumo de datos, conectividad. Porque la educación está migrando a esa educación híbrida. Es decir, los niños y jóvenes y adultos nos vamos a educar un rato en el aula y un rato en el hogar. Entonces necesitamos una buena conectividad. Entonces yo necesito, dentro de mi estructura de gastos, decir que una prioridad, una necesidad es la conectividad. Y dejar otros gastos que tal vez ya no son tan importantes. Entonces, eso nos cambió. Y el tercer cambio, que es fundamental, es que nuestro modelo de desarrollo, y no lo quieren reconocer nuestras autoridades, Maribel, está agotado. Nuestro modelo de desarrollo no está dando oportunidades a grupos que han sido, en los últimos encuestas del INEC, siempre siguen siendo los más vulnerables, los jóvenes y las mujeres, pero ya está alcanzando otros extractos de la sociedad y además de eso está subsumiendo a la mayoría de la gente en pobreza y desigualdad. Y si no hacemos los cambios necesarios, ya nosotros empezamos a ver que hay como huequitos en el barco y para mí lo que estamos viendo en un macroprecio, que es el tipo de cambio, que nos afecta a todos, porque muchas de las cosas las compramos, entonces cada día pagamos más por ellos. Nos está diciendo que tenemos que volver a pensar en reconvertir nuestra economía para depender menos de esos productos. ¿Y cuál es un tema que hay que volver a tomar en cuenta? Granos básicos, porque nosotros importamos casi el 40% del arroz que consumimos, pero lo pagamos en dólares. Entonces, y usted no vemos nosotros en la agenda estatal que digamos va a hacer una reconversión para ir a algo que se llama, que hay capacidad en el país, que es el arroz orgánico, que nuestros productores están pidiendo a gritos que les den espacio. No estamos viendo en la agenda nacional incentivar los carros eléctricos. Y seguimos comprando, ha bajado lógicamente por la crisis, seguimos comprando de combustión, o sea. Pero esos son los grandes temas. Entonces, el tercer gran cambio es nuestro modelo de desarrollo, se agotó. El mejor ejemplo es lo que usted mencionaba entre la diferencia entre un deseo y una necesidad puede ejemplificarse con el tema del uso del combustible. Porque todas las personas creímos que conforme ha ido subiendo la gasolina, ¿verdad? Se iba a ver menos circulación vehicular. Pero es todo lo contrario, Carlos. O sea, la cantidad de vehículos en la calle, evidentemente, o la gente le sigue apostando prefiere gastar plata en gasolina y no en otra cosa, o se están endeudando para poder mantener el uso del vehículo. Sí, totalmente. O sea, esos son los comportamientos, desde el punto de vista del ser humano, en economía le decimos es un comportamiento irracional. En términos de política económica es un resultado adverso. O sea, hay bienes que a medida que aumenta el precio, o sea, alguna gente no quiere dejar de utilizar el instrumento porque siente que pierde estatus. Es más, y por eso la diferencia entre necesidad y realmente valor. O sea, yo realmente necesito que los vecinos míos me vean todos los días salir en el carro a la universidad. O yo quería mostrarle más bien a mis vecinos que yo puedo unos días, cuando se pueda, o sea, ahora no se puede, pero hay invierno, pero yo puedo utilizar, digamos, o sea, y caminar en algunos momentos de la mañana. Yo vivo relativamente cerca de la universidad, entonces puedo hacerlo. ¿Eh? O puedo empezar a ponerme de acuerdo con los compañeros para viajar. Y entre todos nos repartimos ese día la tarifa, o sea. A veces sale más barato hasta un Uber. Uy, perdón, no voy a decir marcas. Un transporte colectivo, o sea, que de una empresa tecnológica, digamos, precisamente, que sale más barato que sacar mi automóvil, o sea. Pero muchas veces, como usted dice, el hecho de comprar un carro o seguir usando el carro como decían los demás, yo estoy muy bien. Pero, Mari, seamos honestos, todos estamos mal. O sea, es más, hasta los que tienen altos niveles de ingreso
usted los ve que están reduciendo sus presupuestos porque son los, a veces, los más visionarios que saben que se anticipa, estamos apenas subiendo la cuesta de lo que es los acomodos finales a este nuevo orden que se está instaurando después de la pandemia. La crisis no está terminando, está comenzando. Sí, y usted dijo la palabra clave, Carlos, y creo que todos y todas lo sabemos, pero ¿cómo cuesta que, ¿verdad?, tomar conciencia sobre eso? Es el tema de presupuesto. María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense, nos recomendó que las familias costarricenses hagan un presupuesto, que se sienten todos juntos ¿verdad?, a elaborar ese presupuesto familiar para que evalúen qué productos y servicios y bienes pueden seguir consumiendo, qué cosas podrían sacrificarse por un tiempo y qué cosas definitivamente no son necesarias. Para evitar estar en números rojos, pues esta crisis financiera que enfrentamos no es pasajera y tomará todavía un tiempo que las cosas pues vuelvan un poquito a la normalidad. Y cuando hacemos ese análisis tenemos que poner el reflector sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, los efectos que la pandemia todavía nos está dejando, eso en el contexto internacional. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque eso encarece la situación a nivel nacional y particularmente todo lo que está vinculado con combustible y su efecto sobre la canasta básica y todos los bienes y servicios que consumimos. Esa es la parte internacional. Adicional a eso, Costa Rica tiene un problema de déficit fiscal que todavía no está resuelto y viene a complicar aún más la situación. Entonces, las familias y las empresas deben de tomar sus decisiones de gasto en ese contexto, pensando en que esto no va a ser pasajero, sino que se va a prolongar en el tiempo, aún no sabemos cuánto. Entonces, aunque no haya un presupuesto ajustado hoy, es importante que siempre se tomen medidas de reducir el gasto y tomar decisiones inteligentes en materia de inversiones. A nivel de presupuesto es importante hacer una revisión del gasto y cuando vemos el gasto desglosado podemos pensar en sustituir alguno de los rubros, particularmente en alimentación, comprar productos más baratos y en vez de comprar los vegetales en el supermercado, ir a la feria del agricultor, por ejemplo, o si se comía 2 veces al mes fuera de casa, pensar en que se salga una sola vez al mes a comer fuera. También podemos pensar en todo lo que es la parte de servicios, que pueden ser servicios que se puedan sustituir o servicios que se puedan eliminar del presupuesto. ¿Qué efecto va a tener esto sobre el presupuesto? Tener un colchón por si la situación se pone todavía más complicada, tener un margen para poder enfrentar la situación. Qué importante es de verdad lo que ella mencionaba de hacer un presupuesto para tener una economía familiar saludable. Fundamental, o sea, el presupuesto es el instrumento que va a plasmar precisamente nuestras necesidades y nos va a permitir discriminar entre lo que es realmente jerarquizar, ordenar necesidades y lo que son deseos. Los deseos podemos postergarlos, pero yo le adicionaría 2 elementos para complementar lo que nos decía la experta. Uno es que antes de hacer un presupuesto, o sea, no es hacerlo por hacerlo, es que hay que planificar primero. Y eso significa que nos sentemos, a ver, y me encanta como lo dijo, en grupo familiar las metas. Entonces, sí, muy importante que sea en familia. En familia, sí. Porque si no, los demás no se comprometen. Entonces, es decir, mira, todos tenemos que tener conciencia y la pandemia nos enseñó que las primeras necesidades son las básicas. De alimentación, sí, de refugio, de educación, de salud. Y entonces yo debo programar eso. Y a partir de ahí, entonces yo empiezo a derivar otras necesidades para mejorar la calidad de vida. Siempre buscando la calidad de vida. O sea,
tenemos que eliminar la calidad lujosa. Ya aquel mundo que vivimos donde podíamos dar alguna holgura para que en los Facebook aparentar una vida de ricos y famosos, o sea, que eso los sociólogos es interesantísimo porque han dicho que ha sido la forma en que la dominación capitalista ha eliminado la discusión de clase entre ricos y pobres, o los trabajadores y los empresarios. Entonces, a través del crédito barato, nos hicieron pensar que todos éramos igualiticos. Lo que pasa es que en esa pandemia, Mari, el 1% más rico, las élites más ricas, o sea, aumentaron sus ingresos en 24%. Y los sectores más pobres disminuyeron en 72% sus ingresos. Imagínate. Entonces, hay que eliminar ese. Entonces, lo que debemos decir es, como lo promueve la Universidad Nacional, el humanismo promueve que el ser humano es único. Entonces, yo tengo que sentarme como núcleo familiar y decir cuáles son nuestras aspiraciones para tener una mejor calidad de vida. Debo invertir en recurso humano, y eso significa salud, vivienda, refugio y educación. Una vez que tengo eso, ahora sí, yo digo, bueno, si me sobró algo, voy a pensar en una recreación. Pero hay recreaciones de recreaciones. Sí. Yo puedo elegir para sacar en Facebook, o sea, un hotel carísimo, allá y quedo endeudado. Es más, ¿cuánta gente se va a endeudar para ir a Qatar? Y es carísimo, Mari. Una noche es 1 millón de colones en Qatar. Una noche. ¿Y me voy a endeudar para qué? Es decir, no, voy a invertir ese dinero para empezar mi unidad microempresarial que me genere un poquito más de ingreso y que en esta crisis me ayude a ir saliendo para que mi familia tenga mejor calidad de vida. Para eso mejor me compro una mejor pantalla grande para verlo en la casa y Home Theater y todo. Entonces, las prioridades. Entonces, el presupuesto significa planificar en familia y empezar a buscar opciones interesantes. Una vez que la familia se sienta, ¿cuáles serían los pasos que usted recomiende para que se pueda trabajar en un presupuesto saludable? Son realmente 4 pasos fundamentales. Primero, definir cuál es el propósito para mejorar nuestra calidad de vida. Pensando en el hoy y en el mañana. Si pienso en el mañana, eso me va a hacer que también sé que tengo que tener un fondo de ahorro. No es posible que un ser humano se enferme un hijo y no tenga ni para ir a comprar una medicina para que ese hijo pase una mejor noche mientras que lo tiene en la clínica, el Seguro Social. Eso es angustiante. Entonces, la prioridad es decir, bueno, ¿cómo vamos a pensar en cómo estar mejor nosotros? No ir a regalar conmigo yo nuestro dinero para que nos vean en el Facebook, porque ahora está de moda, o Instagram, perdón, Instagram está más de moda. O sea. Pero entonces, ese es el primer paso, el propósito, comunidad familiar. El segundo es, revisemos cómo podemos ahorrar. Y ahorrar se puede ahorrar de muchas formas. Hay tres pecados que cometemos. Todo a 1000. Sí. Y yo iba por una cosa, porque estaba barata, y gasté 10,000. Y las otras no las necesito ni las tenía planificadas. Segundo elemento, encontrar 2 kilos de tomate a 1,100 colones. Se te pierde la mitad. La mitad porque usted no planificó que esa semana había que hacer varios platillos con tomate para aprovechar esa oferta. Eso requiere, vea que estamos hablando de valores, requiere una sociedad más disciplinada. La pandemia había enseñado disciplina. Así como tiene disciplina sanitaria, ahora es un periodo de disciplina económica. Y la disciplina económica te lleva a aprovechar bien los recursos que tenés en tus necesidades y tener en la parte financiera un presupuesto equilibrado. El tercer elemento, o sea, una vez que tengo los ahorros, ahora sí, voy a revisar mis gastos. Realmente, pero sobre todo los gastos que llamamos hormiga. Ese gastillo que yo gasto ahí, es que valía, que es tan poco lo que cuesta, o sea, no lo siento, pero cuando usted suma eso por 4 semanas y multiplica por 52 semanas, resulta que era un montón de plata. Entonces elimine eso. Y el cuarto elemento es precisamente, ahora sí, ya redefina su presupuesto en función de todo lo anterior, la jerarquización de necesidades, los ahorros que ha hecho y eliminando los gastos hormiga. Y verán cómo se equilibran los presupuestos. O sea, es fundamental, o sea, en esa reestructuración, o sea, pensar si hay que reestructurar alguna deuda. Que yo les soy honesto, sí. En ese momento no es momento para reestructurar deudas. Tasa de interés al alza, agentes económicos cobrando comisiones más altas, o sea, a menos que usted aproveche, algo que deberíamos aprovechar todos los consumidores, es la competencia.
en ese momento hay una competencia feroz en el mercado por vender, porque la gente no está comprando. Entonces, nuestra legislación permite que usted cambie hasta 4 veces al año de cablera. Entonces, si tu cablera ya está muy cara y no te da lo mismo que te da otra, y simplemente corte ese contrato y vayas a otra cablera, empieza pagando un precio menor, aunque vaya subiendo en el tiempo, pero se ahorra parte de lo que estaba pagando y tiene un mejor servicio. O sea, hoy hay feria 2x1, todo a 100, o sea, aprovechelo, pero aprovechelo para usarlo. O sea. Y un consejo oro es que la economía circular está cobrando mucha fuerza, que es que deberíamos reutilizar hasta que ya no sirva el valor de uso de los bienes. Entonces, por ejemplo, yo voy al supermercado, compro una carne, me gusta llegar a la casa, y estoy hablando de carne molida, dividirla en bolsas Ziploc para que no se... Pero esa bolsa donde hay la carne yo no la boto, yo la lavo y la reutilizo para la limpieza del excremento de los perros, porque de otra forma tendría que comprar bolsas para el excremento de los perros. Cumple la misma función. Le di dos usos a esa bolsa, utilicé su valor de uso y me ahorré tener que estar comprando bolsas para los excrementos de los perros. Entonces reutilicemos hasta ya que ya no hay a más lo que tenemos, los envases, o sea, todo, o sea, los envases, la ropa, todo se puede reutilizar, o sea, porque realmente no estamos en tiempo de desperdiciar nada. Esa era mi siguiente pregunta. Una vez que es muy fácil hacer el presupuesto, pero una vez que se hace, ¿cuáles son los mecanismos de control familiar que deberíamos tener para que se cumpla? Porque la idea es que lo cumplan todas las personas que hay en esa casa. Ahí hay 2 mecanismos básicos. Lo primero es la negociación previa, digamos, de qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. O sea, entonces, por ejemplo, si vamos a ir al supermercado con los muchachos, y nosotros sabemos que al muchacho le gusta las papitas tostadas Pringles, que son carísimas, no voy a decir marcas, pero papas tostadas en envase, o sea, entonces decirle, bueno, está bien, tenés derecho a eso, pero, y le gusta algún chocolate X marca, entonces hoy, este mes vas a tener las papitas, el chocolate, pero no es eso que de repente vio un refresco energético, entonces el refresco también. De repente vio ahí algún juguetillo, ¿cierto? El primer consejo es negocien qué es lo que este mes sí me voy a complacer, cuál va a ser el gusto, como hacían las vigilias de antes, que le decían uno, la salida del mes y nada más, o sea, negociémoslo. Y lo otro es que llevemos siempre el presupuesto ajustado, nunca llevemos, digamos, la tarjeta de crédito o dinero más de efectivo, porque entonces empieza mi mente tradicional, me digo, la oferta. Lo puedo utilizar en algún momento. Entonces usted ve unas ollas ahí, digamos, un BP, y dice, esas las podemos tener en algún momento, y eso va generalmente a un rincón de la casa, para un evento que usted hace una vez al año. Entonces, no, entonces lleve ajustado el presupuesto. Yo recomiendo precisamente con los ingresos tener muy claro, saber, voy a ajustarme a gastar precisamente X cantidad, y esa cantidad está en X tarjeta, ya sea el del esposo o el del muchacho. Usted le puede transferir al muchacho, hoy con los sistemas SIMPE, usted le transfiere al muchacho el dinero, y entonces con la tarjeta le vamos a pagar, y entonces no te excedes, porque cuando uno tiene más abundancia de recursos, dinero, siente a darse esos gustillos. Y bueno, la verdad es que me está sobrando, pero tal vez no está sobrando, pero tal vez está olvidando que había planificado que iba a reparar una canoa y se lo gastó en un MDTs y ya no reparó la canoa. Porque es otro de los consejos que les traía hoy. O sea, tenemos que empezar a hacer gastos de mantenimiento que nos ahorren dinero. Si yo no le doy mantenimiento al automóvil, si yo no le doy mantenimiento al carro, si yo no me doy mantenimiento a mí mismo, cuando viene la enfermedad o el daño o que algo se deteriora, sale más caro. Y eso es parte de lo que hay que planificar. Sí, mucho hay que planificar. Lo importante es que haya un acuerdo familiar, ¿verdad? En que todas y todos se sienten a definir, bueno, este es nuestro presupuesto y nos vamos a apegar a esto. Habrá tal vez alguna licencia para darse un gustito por ahí, pero que los gustitos no sean todos los días. Exactamente. La improvisación es lo que tenemos que evitar. O sea, la improvisación
financiera. El consumismo. El consumismo, esa es la palabra correcta. Sí, y más en estos tiempos, porque es tiempos de tener finanzas saludables en tiempos de crisis, es posible si seguimos los consejos que usted y otros expertos nos han compartido. Muchas gracias a don Carlos Arguedas por participar en este primer bloque. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con finanzas saludables en tiempos de crisis, aquí en Una Mirada. No se vayan. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINA S.A. y con el tema de finanzas saludables en tiempos de crisis, porque la crisis financiera nacional e internacional que enfrentamos va a durar mucho tiempo más y es muy importante que todas las personas estemos preparadas para enfrentar esto de la mejor manera, y eso incluye revisar de una manera muy meticulosa el presupuesto familiar. En este bloque vamos a hablar específicamente sobre si estamos en tiempos de invertir, gastar y demás. Y para eso nos acompaña Gustavo Vallejo Esquivel, quien es administrador de empresas y subdirector de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Gracias, don Gustavo, por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Maribel, nuevamente por la oportunidad. En el segmento anterior conversábamos con don Carlos Arguedas sobre la importancia de apegarse a un presupuesto familiar y personal. Sí, definitivamente esta parte es, veámosla así, medular, saber cuáles son las fuentes de ingresos, con cuáles ingresos se cuentan, crear a nivel del hogar un flujo de caja y que jamás lo que es la parte de los egresos, lo que son los gastos, vaya a excederlos todos aquellos ingresos que vamos a estar recibiendo, más en una coyuntura en la que nos estamos acercando. ¿Qué tan detallado tiene que ser ese presupuesto? Porque hay gente como que pone los rubros más importantes, no sé, la comida, los recibos, la gasolina y ya. Pero me imagino que hay que considerar hasta las compras más menores. Hay que considerar esas compras menores porque bien lo mencionaba don Carlos en el segmento anterior con la parte de los gastos hormiga. Como se dice a nivel popular, eso nos come. Cuando vamos al supermercado, precisamente eso es lo que nos come, porque vamos por 3 cositas y terminamos con el carrito lleno, y ahí es donde decimos, bueno, nos ganó el sistema. Mordimos todos aquellos anzuelos que estaban en las diferentes góndolas del supermercado. Hay que, en un momento como en el que estamos, una parte muy importante es atender todas aquellas necesidades, las primordiales, las necesidades básicas, lo que es la parte de alimentación, lo que es la parte de pago de servicios públicos, ahora que también se quiere introducir dentro de la canasta básica lo que es la parte de la conectividad también tan importante. Sí. Tan importante en los hogares. Bueno, ahí es donde se tiene que priorizar, y todo lo que quede por fuera, no, ni siquiera contemplarlo, y casi que si hacemos una lista, hacerle una X a todo eso que no son necesidades que no son de primera necesidad, porque eso realmente se nos va a convertir en un gasto, y aparte de que los ingresos ya en la coyuntura y a nivel mundial en que estamos ya vienen limitados. Bueno, eso empieza poco a poco, a pellizcos, empieza a sacarnos el dinero de los bolsillos, y a final de mes no nos va a alcanzar. Muy importante que ese presupuesto sea realista, porque la gente tiene la costumbre de que presupuesta según los ingresos futuros. No sé si me explico. A partir de tal fecha me aumentan el salario, o a partir de tal fecha me entra tal platilla. Entonces, de antemano, empiezo a gastarme esa plata sin haberla recibido. Muy importante, como se dice, no contar los pollitos antes de que nazcan. ¿Qué pasa? Que a veces estamos contando con un ingreso que vamos a tener, o creemos que nos va a venir un bono, un aumento. Como es dentro de 2 meses, inclusive podemos recurrir a lo que es la tarjeta de crédito. Sí. Y fatal, porque después no nos viene el aumento que estábamos esperando, y nos quedamos ya con una deuda. Entonces no solamente gasté
el dinero del mes, todo lo que recibí durante el mes, sino más bien que gasté muchísimo más. ¿Por qué? Porque lo hice vía tarjeta de crédito. Entonces, para el siguiente mes tengo que incluir dentro de mi flujo de caja, llamémoslo así, tengo que incluir no solamente cubrir las necesidades básicas, sino también la cuota de la utilización de esa tarjeta de crédito. Qué importante, usted nos ha insistido en varios programas sobre la importancia de usar de manera responsable la tarjeta de crédito, solo si es estrictamente necesario que la tenga, empezando por ahí. Sí, eso puede ser un arma de doble filo, definitivamente, porque un comprador compulsivo con una tarjeta de crédito lo soltamos en un centro comercial, bueno, ya va a hacer maravillas con esa tarjeta de crédito. Bueno, después va a pasar una serie de penurias para poder hacerle frente al cobro de esas cuotas, que las cuotas asociadas al financiamiento a través de la tarjeta de crédito son tasas de interés, son suficientemente altas. Hay una estrategia que se utiliza cuando vemos lo de tasa cero, que muchas veces en el comercio nos volvemos locos porque vemos tasa cero, pero sí, ese tasa cero lo que hace es que está apostando a tener los emisores de tarjeta, lo que están haciendo es apostando a tener cierta cartera de crediticia hacia un plazo de 6 meses. ¿Por qué? Porque yo llego y me compro la pantalla de televisión que ahora nos mencionaba don Carlos Arguedas. Pues para la pantalla de televisión para el Mundial me la compro con una tarjeta de crédito tasa cero. Resulta que el $500,000 de colones voy pagando solamente, perdón, como es tasa cero, lo que hago es que voy poniéndole poquito, porque de por sí no me están cobrando intereses. Pero ¿qué pasa cuando llega el mes 6? He venido pagando montos muy bajos, y cuando me doy cuenta ya tengo que asumir el saldo que tengo más los intereses que van a empezar a cobrar de forma mensual. Ahí es donde yo digo nuevamente, nos ganó el sistema. ¿Por qué? Porque sí, caímos en la trampa. Parece mentira. Si yo llego y en los 6 meses llego y cancelo, más bien le gané al sistema y voy a ser un pésimo cliente. Porque ¿cuál es el buen cliente? El buen cliente es el que va a utilizar el financiamiento, no el que utiliza la tarjeta de crédito de contado. Sí, es una herramienta para casos muy específicos, pero en el tanto usted la mantenga con pago de contado, porque si no, termina pagando la deuda 4 o 5 veces. Sí, lo que en la parte financiera y llevándolo a las finanzas del hogar, eso es lo que llamamos un crédito responsable, que tenemos alguna emergencia que se tiene que atender de forma rápida, se utiliza, pero no la vamos a utilizar para una salida o para un gasto innecesario, para algo que no sea de primera necesidad dentro del hogar. Sí, usted también ha insistido mucho, y don Carlos Arguedas, que nos acompañó en el primer bloque, sobre la importancia del ahorro familiar para enfrentar cualquier situación difícil o imprevista y no tener que recurrir a la tarjeta de crédito. Sí, definitivamente como costarricenses no se nos ha creado con cultura de ahorro, y casi que vuelvo a otro dicho, coyol quebrado, coyol comido. No nos han enseñado el ahorro. En charlas que hemos dado a través de la Escuela de Administración a diferentes sectores, nosotros mencionamos que si a la hora de ir al cajero automático, introducir la tarjeta, y si el cajero nos pudiera despachar los 541 colones que nos queda, sacamos hasta lo último, dejamos la cuenta en cero, porque no tenemos cultura de ahorro. Inclusive, ¿cuál es un gran pecado también dentro de este comportamiento de que no ahorramos? Que cuando nos llega dinero, en lugar de ahorrar, más bien llegamos y lo gastamos. Hay que ahorrar en el momento más bien que se tiene, pensando a futuro, y no pensando en gastarlo, sino pensar en llegar a ir haciendo un capital. A veces nos hacen la consulta, es que las tasas de interés están muy bajas, por eso no ahorro. Bueno, no ahorra porque la tasa de interés está baja, pero se lo gasta. Entonces ahí el determinante no es la tasa de interés, sino la necesidad de gastar por gastar, que eso es terrible. Sí, y otro punto importante es que mucha gente dice, es que a mí apenas me alcanza el dinero y no puedo ahorrar, pero es porque la gente se imagina, bueno, ahorros en grandes cantidades, y la realidad es que por poquito que sea, conforme usted va ahorrando, pues va generando un capital que tiene ahí para cualquier eventualidad. Definitivamente.
veámoslo, hagamos un ahorro de 100,000 colones de 10,000 colones al mes. ¿Cuánto vamos a tener en un año? 120,000. 120,000 con lo que no íbamos a contar a fin de año. Entonces, todos estos planes de ahorro para que hay a nivel de las empresas, todos esos planes de ahorro son una maravilla. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a que ahorro para el marchamo, que un ahorro para medio periodo, ahorro para el Día de la Madre, Día del Padre, bueno, todo. Pongámosle el apellido que sea a esos tipos de ahorro, pero todo eso es bueno. ¿Por qué? Porque evita que tengamos que llegar y endeudarnos a futuro. Para época escolar, bueno, bendita sea la hora en que se aprueba también la parte de salario escolar, que eso no solamente para el sector público, sino también hay empresas del sector privado también que han adoptado el esquema del ahorro escolar. Sí, lo importante es no llegar al punto de tener el presupuesto familiar muy comprometido. Así lo recomienda el economista de la Universidad Nacional, Leiner Vargas, quien indica que quienes tengan ese presupuesto así como muy talladito, evalúen la opción de refundir sus deudas o ampliar sus plazos de pago para contar con mayor liquidez mensualmente. Y en ese proceso vamos a obtener un presupuesto, lo que yo llamo un presupuesto real de crisis, de una situación difícil. Si aún así yo tengo que el presupuesto me da que los ingresos no me alcanzan para cubrir los gastos, si aún en esa situación no tenemos un presupuesto en números verdes que llamamos los economistas, entonces acuda a la institución financiera donde tiene sus créditos y pida una readecuación de su deuda. Esa readecuación de su deuda puede ser una extensión del plazo a más plazo, o puede ser un reacomodo de todas sus deudas, ¿verdad?, que puede tener en muchos distintos lugares, buscando la institución que le dé la tasa de interés más baja y de alguna manera le permita tener una sola deuda como familia, juntando todos los pedacitos de deuda que tengo en la tarjeta, que tengo con la mutual, que tengo con la asociación, que tengo con el fondo, que tengo en general con los distintos actores financieros, los junto en aquel banco o institución que me dé la tasa más baja, el plazo más largo y que me permita, eso sí, tener una sola deuda, ya sea familiar o personal. Eso va a permitir aliviar el flujo de efectivo y eso nos va a permitir tener números verdes. Pero ojo, mientras tenga esa deuda, tengo que mantener la restricción de presupuesto. Porque si yo empiezo a tener números verdes y empiezo alegremente a gastar ese flujo, voy a volver a la situación de crisis en la que tenemos a muchas familias. Entonces, la discusión acá, el fondo de todo esto es que en 2 o 3 años la familia pueda tener ya números verdes porque se salió de sus deudas más angustiantes y además porque aprendió que debe de mantener un presupuesto equilibrado. En tiempos como los que vimos hoy, todavía más la gente se pregunta si es momento de realizar movimientos financieros diversos. Don Leiner Vargas mencionaba lo de la refundición de deudas. Hay otras personas que piensan si será momento de invertir en la compra de algún bien. En fin, el tipo de cambio no se va a estabilizar por mucho tiempo, ya está previsto así, ¿verdad?, por las diferentes entidades financieras. Entonces es importante tomar eso en consideración porque, aunque como dice mucha gente, yo solo consumo producto nacional, pero muchos insumos para la producción interna vienen del extranjero, entonces esa inestabilidad en el tipo de cambio va a seguir afectando a la economía nacional. Don Leiner Vargas nos da una recomendación bastante responsable en cuanto al manejo de las deudas se refiere. Yo ahí me atrevo a agregar un elemento
que es endeudarse en la moneda. Si vamos a hacer una refundición, buscar el endeudamiento en la moneda en la que le generamos esos ingresos. Definitivamente en este caso, si yo genero colones, yo tengo que pedir tengo que pedir un crédito en colones, que mi cuota sea en colones. Ponemos un ejemplo, a enero de este año, enero de 2022, si yo estaba pagando, si hubiera tenido una cuota en dólares y mi cuota es de 500 dólares, estaría pagando 520,000 colones. Al día de hoy estaría pagando, si la hubiera mantenido en dólares, al día de hoy estaría pagando alrededor de 350,000 colones por el mismo crédito. Esta opción que pone don Leiner de hacer una refundición de deudas es excelente. ¿Por qué? Porque con eso lo que se hace es buscar liquidez, desahogar las finanzas, inclusive evitar eventuales embargos salariales, sí, embargos de bienes que a un final nos va a salir muchísimo más caro. En la parte de inversiones, sí es bueno que sí, bueno, ya venimos tal vez acostumbrados a un nivel de gastos. Hacemos una refundición, ese remanente de dinero o un gran porcentaje de ese remanente que nos quede, lo ahorremos indiferentemente de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si no lo ahorramos, lo vamos a gastar. Vamos haciendo certificados y cada vez que nos vence el certificado vamos poniendo agregándole un poco más de dinero, y vamos haciendo crecer ese capital que eventualmente nos va a ayudar para una emergencia a futuro, o inclusive para aplicarlo en una refundición de alguna otra deuda, o poder echarle mano en lugar de tener que endeudarme nuevamente. Y en el otro panorama que me preguntaba usted, Maribel, en la parte de endeudarse con un inmueble, eso, bueno, veamos que eso vendría siendo una inversión. Sí, nuevamente, si genero colones, lo pido en colones. Si genero colones y dólares, y es considerable también, y es constante los dólares que me ingresan, ahí sí puedo solicitar un crédito en dólares. Me imagino que aparte de eso de la moneda, también es importante fijarse si yo voy a hacer una refundición o voy a hacer una inversión, tomar en cuenta otros elementos, ¿verdad? Como el tema de la tasa o el tiempo, porque no sea que más bien termine pagando más de lo que estaba pagando antes. Aquí la recomendación es que el plazo no sea mayor de 15 años. 15 años, todavía 17 manejable. ¿Qué pasa si me ofrecen un plazo de 25 años? Inclusive créditos, hoy por hoy encontramos en el Sistema Financiero Nacional créditos a 30 años. Bueno, en este momento yo pido un crédito a 30 años, a los 80 años, y es que estoy caminando todavía en esta tierra, voy a estarlo cancelando. Pero ¿a qué voy con esto de los plazos? Que a veces tal vez como una diferencia de 5 años, de 10 años, lo que me hacen al día de hoy en la cuota son 5,000 colones, entonces no vale la pena, porque esos 5,000 colones, tal vez de más que me quede al día de hoy, la cuota me va a evitar pagar 10 años más de puros intereses. Y bien importante es esto que mencionaba con lo del plazo, también conforme se acerca la edad de retiro es muy importante procurar no tener deudas al momento de finalizar la relación laboral y jubilarse. Muy importante, porque cuando ya nos jubilamos, ya el porcentaje que se va a recibir es mucho menor de lo que recibimos a través del salario. Entonces, cuando todavía 10 años antes de que nos vayamos a jubilar, ya hay que ir preparando la salida, ir depurando nuestras deudas, o no pedir un crédito que vaya más allá de nuestro momento de jubilación. ¿Para qué? Ya que hemos trabajado 30, 35 años, poder disfrutar de una pensión que nos alcance para vivir dignamente. Es tiempo, en las actuales condiciones de la economía nacional e internacional, considerando los precios de la gasolina, las variantes en el tipo de cambio, las crisis ¿verdad?, de tráfico de mercancías que tenemos, ¿verdad?,
que hace que también algunos insumos suban de precio. ¿Es tiempo de pensar en invertir en la compra de una vivienda o en un vehículo en este momento, o es mejor esperar un poquito? Una vivienda, le digo que sí, si se tienen las posibilidades, porque eso es una inversión. El caso de un vehículo, quienes están pensando en adquirir vehículo, más bien es momento de esperarse por toda la situación que se viene, que es todo un encadenamiento del tipo de cambio, combustibles, el aumento a nivel internacional de todos los insumos. Mejor esperarse. No, y si definitivamente se tiene que hacer el cambio, nuevamente no hacer ese crédito en dólares si no se generan dólares. Sí. Vemos en ferias como Expo Vivienda, como Expo Móvil, la cantidad de dinero que se mueve ahí, tanto en dólares como en colones. Pero pregunta directa, respuesta directa, no es momento, diría yo, o mi criterio muy personal, no es momento de llegar y hacer cambio en el caso del vehículo. ¿Por qué? Porque el vehículo se te va a ir depreciando a nivel de las agencias un 20% anual. Quiere decir que en 5 años ya deprecie el vehículo a nivel de mercado según los parámetros de las agencias. En cambio, el caso de una vivienda, el caso de un inmueble, ¿qué va a pasar? Cada vez va a ir adquiriendo plusvalía, cada vez vale más esa propiedad que compremos. Sí. Aparte de que si se puede alquilar, también va generando un ingreso, que ese mismo ingreso puede ayudar a pagar la misma vivienda. Cualquier movimiento que se haga ahora estaría afectado no solo por el tema del tipo de cambio, sino también por el tema de las tasas de interés, que también se habla de que podrían verse afectadas en el corto y mediano plazo por toda la situación económica mundial. Sí, ahora la tasa, al menos la tasa básica está en un 2.91 al día de hoy. Arrancamos el año con una tasa básica alrededor de un 3.50. En la actualidad está en un 2.90, está la tasa básica. ¿Cómo nos otorgan los créditos en la parte de colones? Tasa básica más 5 puntos. Entonces, sí, eso es importante saberlo. Entonces, si tenemos tasa básica 2.90, si me prestan tasa básica más 5 puntos, entonces eso se convierte en un 8.90, lo que estoy pagando de tasa de interés. Lo que es el sistema financiero nacional, lo que es la parte de créditos formales, llamémoslo así, tienen muy buenas opciones, tienen una gran gama, un gran abanico de productos crediticios de los cuales se pueden optar a diferentes tasas, dependiendo también de la garantía, dependiendo del riesgo. En esto quiero hacer un paréntesis, que cuando uno no es, por el tipo de endeudamiento, por el récord crediticio que tiene, si uno no es sujeto de crédito en X banco, aunque vaya al banco de enfrente a tocar la puerta por parámetros de su jefe, no va a ser sujeto de crédito por exactamente las mismas razones que le dijeron en el otro banco, que es algo que es terrible. Entonces, cuando las personas acuden a prestamistas, que ahí los créditos son tasas totalmente elevadas, no, inmanejables, financieramente inmanejables, y a diferencia de un banco, que el banco está por obtener sus ganancias por la intermediación financiera, de que adquiere, hace captación de certificados a plazo a una tasa, y ese dinero la coloca a una tasa mayor, y esa intermediación financiera es lo que le ayuda al banco a subsistir. Caso contrario a prestamistas, que un prestamista de una vez va por la propiedad. Su recomendación, Gustavo, para las personas que nos han acompañado durante el programa sobre cómo manejar sus finanzas en estos tiempos de crisis, en esta coyuntura que estamos viviendo. Estamos en una coyuntura de austeridad. No, inclusive a nivel de los mismos supermercados vemos cómo hay desabastecimiento, que es preocupante. Productos muy básicos como frijoles, a veces cierta presentación de frijoles no los estamos encontrando, algo tan básico, algo de la canasta básica, no los estamos encontrando, ciertas presentaciones de jugos de leche.
recomendación es trabajar un buen presupuesto, hacer un buen flujo de caja, cuidar mucho las finanzas del hogar y evitar a toda costa estos gastos hormiga que don Carlos Argueda nos comentaba en el bloque anterior. Muchas gracias a Gustavo Vallejo Esquivel por estos consejos que nos ha dado y a ustedes por acompañarnos en este programa. Esperamos que estos consejos les sirvan para mantener unas finanzas saludables en tiempos de crisis. Le invitamos a buscar más información en www.unacomunica.una.ac.cr y le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.